pero no aparece, no. Bueno, mientras arrancan, yo le quiero dar las gracias, Oscar, por haber accedido a este consultorio. ¿Cómo te va? ¿Cómo Todo estás? bien, por suerte, pasando la cuarentena, como todos. Bien, bien. Yo no. Seguramente no, pobre. Sí. Pero bueno, como les decíamos a los chicos, están abiertos a, a las consultas, pueden hacer cualquier tipo de consulta, eh, siéntanse libres de Bien, participar y siéntanse libres también de bien. Sí, preguntar sí. cualquier duda, consulta. Ahora Sí, se sí, por pone... eso yo les comentaba, si quieren hacer, a ver, si lo quieren hacer por escrito, tipo mensaje, yo los leo acá y no sé, me parece, si después por ahí alguien se queda con alguna o quieren algún tema de discusión, este, podemos hacer alguna, a ver cómo sale. A ver, quisiera saber cuáles son los mecanismos que nos permiten o disminuyen la reacción de Trali. Bueno, ok. Bueno, primero que el Trali, en realidad sería la Trali, que es la reacción pulmonar aguda o el daño pulmonar agudo asociado a la transfusión, es una reacción de tipo inmunológica, ¿sí? Que rompe con todas las características de la fisiopatología, porque en general, cuando uno transfunde y se produce una reacción antígeno-anticuerpo o una reacción adversa a la transfusión, es entre los anticuerpos que tiene el receptor con los antígenos del donante. Acá pasa exactamente lo contrario. Hay personas que habitualmente son las mujeres multíparas o bien en menor eh, cuantía los pacientes con antecedentes transfusionales, hacen anticuerpos contra dos sistemas, el sistema HLA y contra el sistema de los antígenos leucocitarios humanos. Lo que les voy a pedir es que apaguen los micrófonos porque me retumba el oído. Entonces, una embarazada o un politransfundido por haber tenido contacto con antígenos no propios del sistema HLA o de los antígenos de los neutrófilos, forma anticuerpos anti-HLA o anti-HNA, que son los antígenos de los neutrófilos humanos. Entonces, con la transfusión, transmito o transfundo anticuerpos. Esos anticuerpos van a ir a atacar a los leucocitos humanos, ¿sí? Y el órgano blanco es en el pulmón, porque se atraen los neutrófilos a el endotelio pulmonar, fijan complemento, se liberan sustancias tóxicas para el endotelio pulmonar y se produce el edema, ¿sí? Ese es uno de los dos mecanismos de la trali. Trali es porque son las palabras en inglés, pero en realidad en español es el daño pulmonar agudo asociado a la transfusión. Ese, como yo les comentaba, hasta acá es el mecanismo inmunológico, porque hay otro mecanismo no inmunológico donde dicen que hay sustancias en los hemocomponentes que están almacenados, fundamentalmente las plaquetas, que son en realidad unos lípidos que se producen como consecuencia de la conservación de los hemocomponentes, fundamentalmente las plaquetas. Esos lípidos lo que hacen es atraer a los neutrófilos al endotelio pulmonar y se termina produciendo el mismo tipo de
reacción de lesión a nivel del endotelio pulmonar. ¿Cuáles son los mecanismos por el cual uno puede prevenir una reacción de Trali? Bueno, en realidad, desde el punto de vista académico, uno debería transfundir plaquetas o glóbulos rojos o plasma HLA compatible. Eso es extremadamente raro, yo le diría casi imposible. Entonces, lo que se hace, o también uno podría hacer una compatibilidad HLA o una compatibilidad entre los anticuerpos y los antígenos leucocitarios. Dos situaciones totalmente inalcanzables para la medicina transfusional, no de Argentina, a nivel mundial. Se hace, por supuesto, desde el punto de vista experimental se hace. Pero vamos a lo práctico. A lo práctico es que no se deben administrar componentes plasmáticos provenientes de mujeres que hayan tenido más de 2 o 3 embarazos. Es decir, cuando uno en la entrevista predonación, entre tantas preguntas que uno le hace, le pregunta cuántos embarazos ha tenido, entendiendo por embarazos a términos o interrupciones del embarazo o abortos, y no importa si son abortos espontáneos o provocados, no dejan de ser embarazos. Toda aquella mujer que ha tenido más de 3 embarazos se la considera como una multípara, y de esa unidad extraída de esa paciente, de esa donante, no se preparan componentes plasmáticos, es decir, no se preparan crioprecipitados, no se prepara plasma, no se preparan plaquetas. Esas se descartan, ¿sí? De todas maneras, a veces 15 o 20 o 30 mililitros de plasma que haya en los glóbulos rojos puede llegar a desencadenar también un Trali. Pero bueno, el mecanismo más importante es, si yo sé que es una mujer o un hombre que estuvo implicado en una Trali, no se lo acepta como donante. Pero, como esto es muy raro porque el diagnóstico se hace por estudios HLA en laboratorios de alta complejidad, se va a lo práctico, y lo práctico es el plasma de las multíparas, entendiéndose multíparas, aquellas que tuvieron más de 3 embarazos, no debe ser transfundido. Si esto no quedó claro, lo repito. Y después me preguntan si antígeno leucocitario de cualquier tipo. A ver, antígeno leucocitario de cualquier tipo, teníamos una pregunta que pedía 3 reacciones adversas a la transfusión por linfocitos T. ¿Sería el caso? No. Porque en realidad, a ver, los linfocitos T lo que producen es un injerto versus huésped posttransfusional, que no tiene nada que ver con la Trali. Yo lo que les quiero preguntar es esto, les quiero decir es esto. No vamos a evaluar las preguntas que ustedes recibieron. ¿Por qué? Porque yo necesitaría ver las preguntas para decirles si es así o no es así. Porque esto que dice antígeno leucocitario de cualquier tipo, teníamos una pregunta que pedía 3 reacciones adversas por la transfusión de linfocitos T. No conozco 3. Con las linfocitos T es el injerto versus huésped posttransfusional. Después, Julián Arredondo pregunta si sirve la irradiación para prevenir. ¿Para prevenir qué? Solamente para prevenir el injerto versus huésped posttransfusional. La irradiación de componentes sirve solamente para prevenir el injerto huésped posttransfusional.
para prevenir otros efectos adversos asociados a los leucocitos, como puede ser la reacción febril no hemolítica asociada a la transfusión, la isoinmunización a antígenos HLA, a el citomegalovirus posttransfusional. Eso se hace a través de la leucorreducción y fundamentalmente la leucorreducción prealmacenamiento. Cuando me preguntan cuáles son las otras tres, no sé cuáles son las otras tres. Conozco una sola que es el injerto versus huésped posttransfusional. Podría ser también el síndrome del linfocito T pasajero, vamos al segundo, pero eso no creo que ustedes lo hayan visto, ¿sí? Porque es si alguien me contesta que sí, eso se ve en los trasplantes de médula ósea, ¿sí? A ver, esperen un cachito. Y las otras dos reacciones, ¿cuáles serían? Bueno, además del injerto hueso posttransfusional, podría ser el síndrome del linfocito T pasajero, ¿sí? A ver, y las otras dos reacciones, ¿cuál sería? Una podría ser el injerto versus huésped posttransfusión o trasplante de médula ósea. Es que no tiene nada que ver el injerto versus posttransfusión con el trasplante de médula ósea. No son cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Después me preguntan si se puede diferenciar por los síntomas que presenta el paciente una sobrecarga circulatoria post-transfusión, TACO en inglés, de una TRALI. Sí, claro que sí. Desde el punto de vista clínico, tienen algunas semejanzas, ¿sí? Pero la diferencia se hace cuando se saca una placa de tórax, y entonces la diferencia es porque en la sobrecarga circulatoria yo voy a ver que hay un corazón agrandado porque es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, en este caso es una insuficiencia cardíaca congestiva, por eso hay una sobrecarga circulatoria. Y en la TRALI la silueta cardíaca es normal, ¿sí? Y además, en general, en un paciente que hace una sobrecarga circulatoria, se sabe que es un paciente que ya tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, que tiene ingurgitación yugular, que tiene hipertensión arterial, que necesita eliminar los líquidos a través de diuréticos, es decir, ya viene con una clínica de insuficiencia cardíaca. En cambio, la TRALI comienza súbitamente dentro de los primeros 15 minutos de recibir una transfusión, pero bueno, como se parece mucho a la sobrecarga circulatoria, lo primero que se hace, por supuesto, es, bueno, además de ser un paciente que va a ir a terapia, uno de los diagnósticos es hacer una radiografía de tórax, y la radiografía de tórax va a ser la diferencia es una silueta cardíaca normal en la TRALI, porque no es un corazón insuficiente, y en la sobrecarga circulatoria sí. Bueno, Maricel pregunta, quería consultar en el caso de la enfermedad de von Willebrand. Von va con minúscula. Von es en alemán es de. Von Willebrand es de Willebrand. Por eso von va con minúscula. Enfermedad de von Willebrand dice, ¿por qué se indica transfusión de concentrados plaquetarios? Es que no se transfunde en la enfermedad de von Willebrand concentrado plaquetario. El concentrado plaquetario tiene plaquetas y tiene y tiene 35 mililitros de plasma y no tiene más. El que tiene factor de von Willebrand es el crioprecipitado. Acuérdense que el crioprecipitado tiene factor octavo, tiene fibrinógeno, tiene factor de von Willebrand y tiene fibronectina. Entonces, para el von Willebrand está indicado, ojo porque no todos los von Willebrand, porque hay 7 tipos de von Willebrand, pero digamos que para ustedes el hemocomponente que debe transfundirse para un von Willebrand es un
es crioprecipitado, a razón de un crioprecipitado por cada 10 kilos de peso en el adulto y 10 a 15 mililitros por kilo de peso en un neonato. Bueno, Juliana Redondo, sí, se lo leí en el manual, lo del linfocito pasajero, sí, eso es solamente en los pacientes que se trasplantan, sí. Von Willebrand es un título nobiliario, así como yo digo, no sé, la princesa de Rusia o la princesa de Alemania. Esto era, von Willebrand era porque era un señor de la nobleza alemana, de un lugar que se llamaba Willebrand, o sea, era Juancito de von Willebrand, y ahí le quedó después el nombre. En el caso de la reacción febril no hemolítica, en el GESIAN figura que es una reacción inmune. No hay ninguna reacción inmune, son reacciones inmunológicas, eso también es importante, ¿sí? Inmune, la palabra inmune, no existe, el término inmune es un adjetivo calificativo. Yo soy inmune a el sarampión, yo soy inmune a no sé, a la polio, por ejemplo, ¿sí? La reacción es inmunológica, o el sistema tampoco es un sistema inmune, es un sistema inmunológico. Sí, sí. Yo soy inmune a determinadas situaciones, o sea, es un adjetivo calificativo. La reacción es inmunológica, el sistema es sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a la pregunta. En el GESIAN figura que es una reacción inmunológica y no inmunológica al mismo tiempo. En un cuadro se puede categorizar en una sola. Bueno, a ver, esto es cierto. Desde el punto de vista de una reacción inmunológica tiene que ver porque durante la transfusión de componentes que no están desleucocitados, una persona con la transfusión recibe leucocitos y el paciente ya está sensibilizado a los antígenos leucocitarios. Puede ser por transfusiones anteriores o también por embarazos. El 10% de las embarazadas, o sea, primero que la reacción febril no hemolítica asociada a la transfusión es una de las dos complicaciones más frecuentes junto con la reacción alérgica. Y es mucho más frecuente en pacientes politransfundidos y en mujeres con antecedentes gestacionales porque se sensibilizan por el sistema HLA. Entonces, una persona que tiene anticuerpos contra los glóbulos blancos, perdón, contra el sistema HLA, o también puede ser contra los antígenos leucocitarios, se produce la reacción antígeno-anticuerpo, y esa reacción antígeno-anticuerpo hace que se degranulen los mastocitos, se liberan las sustancias mediadoras químicas de la inflamación, como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 8, y actúan sobre el centro termorregulador en el hipotálamo y produce la fiebre. ¿Sí? Esa es la teoría inmunológica. La teoría no inmunológica es porque eso se ha visto fundamentalmente cuando se transfunden plaquetas, porque las plaquetas, si ustedes se acuerdan, se mantienen a 22 más menos 2 grados centígrados en agitación permanente. Aquellas plaquetas que no fueron desleucocitadas por filtración están contaminadas con glóbulos blancos. Entonces, a medida que van pasando los días, esos glóbulos blancos que están dentro del concentrado plaquetario se rompen, y cuando se rompen liberan citoquinas endógenas que cuando es transfundido
produce la fiebre. Por eso es que muchas veces uno transfunde plaquetas cercanas a la fecha del vencimiento y las transfunde leucorreducidas por filtración y el paciente igual hace fiebre. Entonces los médicos preguntan, ¿pero no son unidades que están leucorreducidas? Sí, están leucorreducidas. Lo que quedó en el filtro son los glóbulos blancos que todavía no se rompieron, pero aquellos que los glóbulos blancos más viejos, por así decir, se fueron rompiendo y liberan al plasma que están embebiendo a las plaquetas, liberan esas citoquinas endógenas y producen fiebre. Por eso es que cuando uno habla de leucorreducción, ustedes ya lo vieron conmigo en la clase de banco de sangre, la mejor leucorreducción es la que se lleva a cabo prealmacenamiento dentro de las 24 horas de producida la flebotomía. Esperen un cachito, ¿qué más dice acá? Acá está bien, bien. Después Juliana Redondo dice, tengo una pregunta sobre la indicación de la exsanguinotransfusión. Se sabe que la luminoterapia es el tratamiento de base, pero ¿cuál es la indicación cuando hay aumento de la bilirrubina indirecta en el recién nacido? A ver, en realidad no sé si es la indicación de base la luminoterapia. Todo depende de cuál es el valor de bilirrubina, ¿sí? Si el valor de bilirrubina indirecta está alto, pero no muy alto, hasta 4 o 5 miligramos por ciento, se lo deja sin hacerle absolutamente nada. Si no, se lo lleva a luminoterapia, como para ayudarle a la metabolización de la bilirrubina, ¿sí? En realidad, para que un niño se exsanguine, necesita de haber nacido con una bilirrubina superior a 20 miligramos por ciento. O sea, si apenas nace yo ya tengo ese valor de 20 miligramos por ciento, ese niño va a una exsanguinotransfusión. Si el neonato nace con un valor de bilirrubina X, no importa cuánto, pero el ritmo de ascenso cada 4 horas es de que va aumentando el doble entre cada uno de los controles y no se espera a 20 controles, se espera al segundo control, ese niño va a ir a una exsanguinotransfusión porque el ritmo de ascenso es muy elevado y eso significa que se están rompiendo glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, la indicación de la exsanguinotransfusión es una indicación que tiene que ver con el valor de la bilirrubina más el comportamiento clínico del neonato, ¿sí? Y por otro lado también no es lo mismo una bilirrubina alta en un niño, en un recién nacido a término, que en un recién nacido, por ejemplo, que tiene, no sé, que tiene 600 gramos o está en la semana 34 o 35 de gestación. Si es un prematuro, los valores, esto se llaman valores umbrales. El umbral es cuál es el valor límite a partir del cual yo debo transfundir, yo debo exsanguinar, ¿sí? Si es un neonato que a pretérmino, tampoco se espera 20 miligramos de bilirrubina, a lo mejor con 14, 15 ese chiquito se va a exsanguinar. ¿Cuál es el hematocrito del recién nacido? Bueno, recién nacido, o sea, dentro de las 2 o dentro de las 24 horas de nacido, y aproximadamente están cercanos al 50%, porque el recién nacido necesita, está intraútero en una situación de hipoxia. Por lo tanto necesita más oxígeno para llevar a los tejidos y encima parte de esa hemoglobina que tiene es hemoglobina fetal y la hemoglobina fetal es una miserable en el sentido de poder permitir
entregar glóbulos rojos a los tejidos. La hemoglobina fetal tiene una alta afinidad por la molécula de oxígeno. Por eso es que el neonato está con un hematocrito muy elevado, porque está en un ambiente de hipoxia dentro del útero y porque además tiene una hemoglobina que le cuesta ceder porque tiene mucha mayor afinidad por la molécula de oxígeno. Por eso es que esa hemoglobina, apenas nace, esa hemoglobina se va a ir transformando en hemoglobina del adulto, o sea, con mayor capacidad de entrega de oxígeno al nivel de los tejidos y produce alguien tiene el micrófono abierto y siento que por cerca de su casa están pasando autos. Bueno, entonces, generalmente el neonato que nace con esa bilirrubina, perdón, con esa hemoglobina de cercano a 50, a las 48, 72, 96 horas, el hematocrito va a bajar abruptamente porque esa hemoglobina tiene una menor vida media. Esa hemoglobina fetal tiene una menor vida media y esos glóbulos rojos tienen una vida media menor, por eso rápidamente va a decaer ese hematocrito, sin que eso fuera patológico, por supuesto. ¿Sí? Acá me preguntan por qué se debe irradiar cuando el donante es un familiar cosanguíneo con el receptor. Bien, el injerto versus huésped posttransfusional, para que se produzca el injerto versus huésped posttransfusional, que también lo vieron conmigo en la clase de irradiación de componentes, cuando vieron banco de sangre, yo les comentaba a ustedes que están los llamados criterios de Billingham. Los criterios de Billingham son 3. Uno dice que para que se produzca el injerto huésped posttransfusional tiene que existir un donante que tenga linfocitos T inmunológicamente activos, que son los TCD4 con capacidad de proliferar, ¿sí? Y que debe ser administrado a una persona inmunológicamente deprimida, es decir, que no pueda destruir a esos linfocitos que yo administro con la transfusión. Entonces, como el organismo está inmunosuprimido, cuando pasan estos linfocitos no propios, en lugar de destruirlo el sistema inmunológico, no los puede destruir y los linfocitos que fueron transfundidos proliferan y terminan invadiendo al timo o eventualmente a la médula ósea y destruyen todo ese tejido y lo reemplazan. Por eso se llama injerto versus huésped. O sea, el injerto son los linfocitos T inmunológicamente activos que se injertan en el receptor. Entonces el paciente entra en la aplasia medular y no forma glóbulos blancos, entre ellos no forma granulocitos, entonces el paciente termina muriéndose por una infección. El injerto versus huésped posttransfusional tiene 100% de mortalidad. Hay otra condición que es cuando son familiares cosanguíneos, es decir, yo con mi hermano, o mi hermano conmigo, compartimos un haplotipo HLA, porque somos hijos del mismo padre, hijos de la misma madre. Entonces, yo me parezco a mi hermano en un 50%, porque comparto un haplotipo HLA, como también comparto un haplotipo HLA con mi padre o con mi madre. Entonces, esto está visto en poblaciones donde hay una alta, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Donde no hay tanta disparidad en el sistema HLA, como pasan en los japoneses o como pasan en la raza semita, en los judíos. Como no hay mezcla de tantas razas,
hay una homogeneidad en el sistema HLA. Entonces, hacen que muchas personas compartan los haplotipos HLA. Entonces, si yo que soy una persona inmunocompetente, es decir, mi sistema inmunológico funciona y funciona bien, pero recibo una transfusión de una persona que tiene un 50% de mi HLA igual, ¿sí? O sea, soy histocompatible con esa persona, acá mi sistema inmunológico no lo va a reconocer como extraño o como no propio. O sea, va a permitir que el linfocito TCD4 de mi hermano, de mi madre, prolifere en mi organismo y va a terminar haciendo lo mismo que en el otro inmunosuprimido. Por eso es que no se permite o se desalienta la transfusión de familiares cosanguíneos. Y a veces cuando no hay otra opción, por supuesto, hay que irradiar para destruir esos linfocitos que se parecen en un 50% con los haplotipos HLA del receptor. Acá me preguntan, en caso de la transfusión autóloga predepósito, en los PowerPoint de las clases figura que no se acepta con serología positiva. Si eso figura, está mal. En realidad, el PowerPoint de la transfusión autóloga, si es el que yo les di en algún momento, no dice eso. ¿Sí? Y si alguien les dice que alguien no puede recibir una unidad con serología reactiva, eso es incorrecto. A ver, yo soy una persona que me tengo que transfundir. Perdón, yo soy una persona que me tengo que operar. ¿Sí? Me voy a operar de la cadera. Y me sacan una unidad de glóbulo, una unidad de sangre, y me hacen la serología y soy portador de hepatitis B o de hepatitis C. ¿Sí? Bien. En algún momento se decía, y también en la época del HIV, se decía que en realidad, cuando me transfundía con mi misma unidad, volvía a recibir un inóculo de HIV o de hepatitis B o de hepatitis C, que eso me exacerbaba la enfermedad que yo tenía de base. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, en España había en su momento una prohibición de aceptar como donante autólogo a una persona que tenía serología reactiva. Pero en realidad no era que se lo difería por tener serología reactiva, se lo difería porque en realidad al evitar la transfusión autóloga de una persona con serología reactiva, se disminuía el riesgo de un error transfusional y esa unidad con serología reactiva podía estar en una heladera junto con otras unidades y en forma equivocada poder transfundir y entonces administrar una unidad con serología reactiva. Pero los yanquis, que son más pragmáticos y más inteligentes y más rebuscados, dijeron, a ver, yo no le puedo prohibir a una persona a tener el derecho a que reciba su propia sangre. O sea, había una implicancia ética. Y por otro lado, también, si yo tengo la hepatitis, si yo soy un portador de hepatitis B y resulta que recibo una unidad homóloga, es decir, de otra persona, y resulta que esa persona está en periodo de ventana para un HIV, encima que yo tengo hepatitis B, ahora me pesqué el HIV. Entonces, no hay sangre más segura que la mía. ¿Sí? Entonces, el donante que tiene serología reactiva está totalmente habilitado para entrar en un protocolo de transfusión autóloga. No importa si predepósito, no importa si recuperación de sangre intraquirúrgica o de hemodilución normovolémica aguda.
si por cuestiones de bioseguridad, en el caso de una recuperación de sangre intraquirúrgica, se desestima, bueno, es criterio médico y puede ser aceptable porque quieren extremar las medidas de bioseguridad. Pero en una predepósito está totalmente habilitado una persona para donar sangre para sí misma. En Dos eso yo tengo una mensajes. pregunta. Sí, ¿Cualquier banco de sangre está, cómo decirlo, habilitado. está habilitado exactamente para hacer donación autóloga? Sí, claro. Cualquier, cualquier, cualquier banco de sangre o cualquier servicio de hemoterapia. Yo a lo mejor trabajo en un hospital que no tengo un banco de sangre, pero tengo una unidad de transfusión y estoy centralizado con un hemocentro. Yo, como unidad de transfusión, me quedan dos posibilidades: o lo mando al donante paciente, al banco de sangre regional, que done su sangre y después me la manda, o la otra posibilidad es que yo le saque sangre en la unidad de transfusión y le mande los tubos para ser estudiados en el centro regional. Y, o sea, cualquier unidad de transfusión o banco de sangre está habilitado para hacer donaciones autólogas, para atender donaciones autólogas. ¿Cuáles son las diferencias entre filtración selectiva y pie de cama? ¿Y en qué caso se indica? Bueno, acá voy a comparar un elefante con un ratón, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? La filtración selectiva es cuando, acá, digamos, hay que hacer diferencia entre filtración selectiva. Ustedes me van a frustrar a mí, porque yo estas clases ya se las di cuando di banco de sangre, o no se acuerda, o no leyeron, o miraron para otro lado, ¿no? Pero bien, me voy a abstraer de esta situación. Hay dos tipos de filtraciones en relación con eh, el tipo de leucorreducción. La leucorreducción selectiva es donde yo tomo una unidad que voy a transfundir y la voy a filtrar. O sea, selecciono, elijo una unidad para filtrar y transfundir. Eso es para diferenciar de la leucorreducción o la filtración universal, donde todas las unidades se filtran. Absolutamente todas. El 100% de las unidades se filtran y habitualmente esta filtración se hace dentro de las 24 horas de la flebotomía y es la que tiene mayor eficacia, porque ahí voy a sacarme de encima todos los leucocitos, porque casi el 100% de los leucocitos me los llevo ahí, porque a medida que pasan los días, los leucocitos se van fragmentando y cuanto más vieja, entre comillas, es la unidad de glóbulos rojos, de sangre o de plaquetas, menos leucocitos íntegros voy a tener. Los tengo todos destruidos y cuando los tengo destruidos estoy liberando citomegalovirus, estoy liberando citoquinas endógenas, o sea que una leucorreducción hecha en el día 34 es lo mismo que nada, prefiero no hacerla porque ya no tengo más leucocitos, todos los leucocitos, lo que voy a filtrar a mí psicológicamente me ayuda, pero desde el punto de vista de la indicación de la leucorreducción, eso no tiene sentido. La diferencia que hay con pie de cama es otra diferencia, eso es de acuerdo a cuándo se hace la leucorreducción. La leucorreducción puede ser prealmacenamiento o posalmacenamiento. La prealmacenamiento es la que se hace dentro de las 24 horas de la flebotomía. Y la posalmacenamiento es aquella que yo preparé los componentes, los puse a conservar, a las plaquetas en un agitador, a los glóbulos rojos en una heladera 4+-2, y entonces voy a seleccionar una unidad y la voy a filtrar. Esa filtración la puedo hacer en el mismo servicio de hemoterapia y esa leucorreducción se denomina bolsa a bolsa
porque paso de la bolsa que tiene, que yo tomé, que seleccioné para leucorreducir, la hago pasar por un filtro y va a parar a una bolsa satélite y entonces va a quedar leucorreducido. Por eso se llama filtración bolsa a bolsa. La otra, que es la de pie de cama, es en lugar de hacerlo en el servicio de hemoterapia, yo selecciono una unidad de glóbulos rojos o un pool de plaquetas, agarro un filtro para leucorreducción y me voy hacia la habitación del paciente. Y en lugar de utilizar un filtro para transfusión común, le paso esa unidad de glóbulos rojos o un pool de plaquetas con una guía que tiene un filtro para leucorreducción. Por eso se llama al pie de cama. ¿En qué caso se indica? No, la indicación no tiene nada que ver si es prealmacenamiento, posalmacenamiento o pie de cama, no. La leucorreducción tiene una sola indicación, independientemente de cuándo y cómo se haga. Y es para disminuir el riesgo de la reacción febril hemolítica asociada a la transfusión, para disminuir el riesgo de la aloinmunización al sistema HLA y por lo tanto para disminuir la aparición de refractariedad plaquetaria y también para disminuir la infección citomegalovirus posttransfusional. O algunos dicen también que es para disminuir la contaminación bacteriana, porque si yo hago la leucorreducción dentro de las 24 horas o dentro de las 8 horas, mejor todavía, de la flebotomía, si había alguna bacteria en la bolsa cuando hago la leucorreducción, resulta que mientras les di el tiempo, desde que saqué la unidad hasta que hice la filtración, los glóbulos blancos llevan a cabo su función de fagocitosis y se fagocitan a la bacteria y después se queda detenido el glóbulo blanco con la bacteria adentro y entonces disminuye el riesgo de la contaminación bacteriana o de la sepsis bacteriana posttransfusional. Después preguntan acá en qué consiste Perdón, una profe. Sí, sí. Sí, estaba viendo acá que tengo una duda muy importante y el profesor Sani me la contestó, pero la verdad que no pude entender la respuesta. Y dice así, en la transfusión autóloga por hemodilución normovolémica aguda, dice que como una ventaja tiene el aumento de la oxigenación por disminución de la viscosidad y el aumento del volumen minuto. Entiendo que es porque nosotros estamos diluyendo lo que es la sangre que estamos extrayendo. Pero Sí. cuando lo leí de la revista, dice ¿Qué como una revista? desventaja de la ¿De qué revista revista? argentina, la Uh-huh, revista argentina. uh-huh. Dice desventajas, menor liberación de oxígeno a los tejidos. Entonces es como si se contradijeran una con la otra. Sí, sí. Y no estaría entendiendo. Bueno, a ver, eso es ni. ¿Por qué es ni? Porque es cierto. Cuando vos, haces una hemodilución normovolémica aguda, lo que haces es sacar una unidad de sangre, sacás una segunda o eventualmente sacás una tercera y le reinfundís solución fisiológica en el mismo volumen, ¿sí? Entonces, a medida que pasa eso, vos vas diluyendo las unidades, ¿sí? O diluyendo la sangre, ¿sí? Entonces, cuando vos diluís la sangre, vas a tener menos oxígeno en la sangre, tenés más solución fisiológica, entonces vas a tener menos oxígeno dando vuelta por ahí. Pero, a pesar de eso, a pesar de que hay menos glóbulos rojos con oxígeno dando vuelta, como la sangre está más viscosa, menos Menos viscosa, viscosa. hay mayor difusibilidad del oxígeno a nivel de los tejidos, ¿sí? Por eso es una cosa que tiene, por una parte sí y por una parte no. O sea, las dos tienen razón, dependiendo de cómo vos razones la situación. Por eso es que, y yo te hago una pregunta, vos tenés a un paciente que lo tenés en el quirófano, le sacaste 3 unidades, o sea, le sacaste la número 1, la número 2 y la número 3, y tenés que transfundir.
¿qué unidad le vas a transfundir primero? ¿La 1, la 2 o la 3? Me parece que la 3, la última, ¿no? Exactamente, porque es la que está más diluida. Claro, Porque si el paciente sigue sangrando sangre diluida. Entonces después le pasas la 2, que tiene mayor oxígeno, y después le dejas la 1, que tiene que tiene muchos más glóbulos cantidad rojos, de que tiene glóbulos más rojos. oxígeno, pero igual va a seguir estando un poquito diluida y va a haber mayor difusión de los glóbulos rojos y de oxígeno a nivel de los tejidos. ¿Mm? ¿Está? Muchísimas O sea, gracias. las dos cosas tienen su razón dependiendo de cómo vos razones el comportamiento de la difusión del oxígeno y de la viscosidad de la sangre. ¿Mm? Pero Gracias. porque por otro lado, por el efecto reológico de la sangre, los glóbulos rojos siempre en circulación tienden a ir hacia el medio de la vena, en la parte central de los vasos, ¿sí? A medida que vos los vas diluyendo, se van, se van Esparciendo. exteriorizando, se van lateralizando, ¿sí? Mm, Y ahí pueden difundir en forma más rápida. ¿Mm? Se perfecto, difunden en forma más rápida, pero hay poco. O sea, se claro. difunde mucho, pero hay poco. O sea, tengo poco y se difunde mucho. Pero de todas maneras, si sacas la cuenta, se termina difundiendo poco, porque tengo poco para difundir. ¿Sí? Claro. Bueno, ¿Está? muchas gracias. Sí. ¿En qué consiste la compatibilidad abreviada? ¿Cómo y en caso se realiza? Bueno, la compatibilidad abreviada, que lo van a ver en los libros como traducido al español, es detección, o sea, tipificación, entendiéndose por tipificación ABO-RH y detección de anticuerpos irregulares. Eso es en español, y en inglés es type and screen, ¿sí? O sea, tipificación y tamizaje. Tamizaje para los yanquis es la detección de anticuerpos irregulares, lo que ustedes llaman DAI, que para mí es detección de anticuerpos irregulares. Bien, entonces, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Churruca, ¿sí? Yo tengo un promedio de 50 cirugías por día, ¿sí? Y resulta que 45 de esas cirugías van a llevar sangre. Entonces, el día anterior yo preparo, según el tipo de cirugía, puedo preparar 2 o 3 unidades para cada cirugía. Entonces, yo voy a necesitar tener del lado de las unidades condicionales, voy a tener a lo mejor condicionales para el uso como 80 unidades, que las guardo para el día siguiente, ¿sí? Y del lado de las unidades que tengo para transfundir para un paciente que sangra, voy a tener 4. Entonces, ¿qué hago? ¿Le voy a sacar al de la condicional? No. Entonces, para evitar que de las unidades condicionales sean mayor a las que yo tengo para transfundir, se hacen en algunos hospitales lo que se llama la compatibilidad abreviada. ¿Qué significa eso? Viene un paciente y yo le voy a hacer el ABO, el RH y la detección de anticuerpos irregulares. Si la detección de anticuerpos irregulares es negativa, yo sé que ese paciente no tiene anticuerpos. Seguro un 100%, no. Pero digamos que por el método convencional, digamos que tiene una cierta credibilidad que esa detección de anticuerpos irregulares es negativa y entonces no tiene anticuerpos. Entonces, en el momento en que yo necesito transfundir, voy a tomar una unidad de glóbulos rojos, le voy a hacer el grupo y el RH y lo voy a transfundir a ese paciente sin hacer pruebas de compatibilidad. ¿Sí? Por eso se llama compatibilidad abreviada, porque utilizo el ABO y el RH y los anticuerpos irregulares del paciente, repito el ABO y el RH de la unidad
y antes de transfundir, si el paciente no es O o cero, o grupo cero, voy a hacer la tipificación y voy a transfundir. Esa es la compatibilidad abreviada. En algunos lugares entra dentro de la compatibilidad abreviada hacerle una prueba salina, es decir, enfrento una gota de suero o 2 gotas de suero del paciente con 50 microlitros de glóbulos rojos de la bolsa, hago una centrifugación inmediata y transfundo. ¿Para qué? Justamente para evitar fundamentalmente la incompatibilidad ABO. Ahora la aclaración es la siguiente. ¿La compatibilidad abreviada se hace para todos los pacientes? No. Se hace para los pacientes. Tenía hambre. Bueno, si tienen hambre pueden ir a cenar. Ay, perdón. Si la compatibilidad abreviada se hace para las personas que no tienen anticuerpos. Si yo sé que es una persona que tiene anticuerpos irregulares positivos, es decir, la detección de anticuerpos irregulares es positiva, a esa paciente tengo que buscarle unidades compatibles. Entonces, a esas personas sí le voy a hacer la prueba de compatibilidad convencional. Entonces, eso es importante. Y otra cosa también que es importante, que para que yo haga la compatibilidad abreviada, la detección de anticuerpos irregulares se tiene que hacer con paneles detectores, como mínimo de 3 viales. O sea, el viale número 1 que es R1R1, el viale número 2 que es R2R2 y el viale número 3 que es R chico R chico. No puedo hacerlo con el pool que se hace para los donantes, ni tampoco, bueno, si no tengo otro y a veces en un país destruido por la miseria como estamos nosotros, podríamos hacer de 2 viales, pero siempre es conveniente darle al suero del paciente la mayor carga antigénica. Entonces, lo óptimo es hacerlo con un detector que tenga por lo menos 3 viales. Bueno, si pasamos a la otra, que dice, si el recién nacido tiene una bilirrubina indirecta de 1 gramo por decilitro por hora, ¿se indica la exsanguinotransfusión? No. O ni. Dependiendo de cada cuánto yo le haga si yo se lo hago a 4 horas, cada 4 horas, en 4 horas va a aumentar a 4 gramos. Bueno, va a depender, yo primero lo voy a observar, porque el tema de la exsanguinotransfusión no le es gratis a un neonato, porque lo voy a exponer a una baja de temperatura, lo voy a poner a una acidosis metabólica, le voy a exponer a una hipoglucemia. Entonces, el tema de la indicación de la exsanguinotransfusión, una cosa es lo que dice el libro y la otra cosa es lo que dice la parte práctica. Pero en general, primero que nadie les va a preguntar esto, porque esto es una indicación médica y como yo les comentaba, es dinámico. Se ve la indicación de la exsanguinotransfusión tiene que ver entre el ritmo de ascenso de la bilirrubina, el hematocrito del neonato, ¿sí? Y de cómo el neonato tolera esa anemia, porque a lo mejor es una hemólisis que tiene una buena compensación y no tiene signos de hipoxia, y a lo mejor en lugar de exsanguinarlo, con una transfusión es suficiente. Es decir, si yo tengo un niño que tiene un ritmo de ascenso de bilirrubina moderado, con una hemólisis moderada, que no hace un cuadro de hipovolemia por la hemólisis, en lugar de exsanguinarlo, lo voy a transfundir. ¿Por qué hay parámetros para la leucorreducción y no para la irradiación? No estamos hablando de parámetros, estamos hablando de indicaciones. La indicación de la leucorreducción es, como yo les comentaba a ustedes, para evitar riesgos de, ya les dije, la reacción febril hemolítica, ¿sí? Ahora, lo que yo no les dije, a qué pacientes hay que hacerle leucorreducción. Si yo sé que es un paciente que va a ser transfundido
a lo largo por un largo periodo de tiempo, o es un paciente inmunosuprimido, es decir, por ejemplo, un oncohematológico que puede hacer un citomegalovirus posttransfusional, o que lo voy a transfundir muchas veces y puede hacer una reacción febril hemolítica asociada a la transfusión, por supuesto voy a prevenir eso, voy a bajar el riesgo con la leucorreducción. Y en cambio, si es un paciente inmunosuprimido severo, o una transfusión intrauterina, o un neonato que pesa menos de 1.200 o 1.500 gramos, o viene de una unidad HLA compatible, o de un paciente, de un familiar consanguíneo, voy a irradiar para evitar el injerto versus huésped posttransfusional. No hay parámetros, hay indicaciones, hay selección de pacientes a los cuales les voy a administrar este tipo de componentes especiales. Por ejemplo, un paciente que se dializa, como sé que se va a transfundir en forma crónica para evitar que se sensibilice a los antígenos leucocitarios, desde el vamos le voy a administrar unidades leucorreducidas, porque sé que va a vivir transfundiéndose, pero no tengo por qué irradiarlo si no es un inmunosuprimido. Hay otra pregunta que dice, en el caso de la hemodilución normobulímica aguda figura que una de las ventajas es que aumenta la oxigenación, pero también bueno, es lo que dije recién, pero también se está disminuyendo los glóbulos rojos en circulación. Sí, aumenta la capacidad de difundir oxígeno a nivel de los tejidos. ¿Pero por qué? Porque le saco la viscosidad. Y sí, le bajan los glóbulos rojos, pero los glóbulos rojos son suficientes. O sea, no lo voy a dejar sin glóbulos rojos. Hay un parámetro. El parámetro es que yo no puedo ingresar a un paciente a un programa de hemodilución normovolémica aguda si no tiene 12 gramos de hemoglobina, ¿sí? Y lo voy a llevar como mucho a 10 gramos de hemoglobina o a 9 gramos de hemoglobina. Por supuesto, no lo voy a llegar a que tenga 4 gramos de hemoglobina porque entonces, por supuesto que es una no indicación. Le voy a sacar el glóbulo rojo, pero le voy a dejar una cantidad suficiente como para que le garantice la difusión de oxígeno a nivel de los tejidos. Nos preguntaron lo de la bilirrubina. Lo leí en la revista que la indicación de exsanguíneo de 0,5 gramos por hora, pero como dijo, es una indicación médica, exactamente. ¿Solo se irradia por rayos gamma y por rayos X? Sí. Se irradia solamente por esos rayos gamma o rayos X, ¿sí? Los rayos gamma que puede ser por cesio 137 o cobalto 60 o por rayos X. Pero ahora también con la misma eficacia que la irradiación, también solamente para plaquetas, se pueden destruir los linfocitos TCD4 inmunológicamente activos con la inactivación fotoquímica, ¿sí? Con lo que se llama inactivación de patógenos, ¿sí? Que por ahora está solamente autorizado a nivel internacional para los concentrados plaquetarios, no para los glóbulos rojos. ¿Cómo se evita un injerto versus huéspedes en un trasplante de médula ósea? Ahora pregunto yo, ¿qué están hablando? ¿Del injerto versus huésped posttransfusional o el injerto versus huésped post-trasplante? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El injerto versus huésped posttransfusional en un trasplante de médula ósea, que es un inmunosuprimido, se evita con la irradiación. Y el injerto versus huésped post-trasplante de médula ósea se hace trasplantando médula ósea HLA compatible o autotrasplante de médula ósea. ¿Por qué en una detección de cuerpo utilizamos reactivos globulares comerciales de al menos 2 donantes ceros? ¿Y por qué no solo uno u otro número de donantes O? Bueno, porque yo les dije recién esto.
porque los pools de un solo vial es un pool. En 10 centímetros cúbicos que tiene un pool, ahí tengo un pool de 3 donantes, pero tengo poca concentración de antígenos, ¿sí? En cambio, si yo le doy 2 viales, le estoy ofreciendo al suero del paciente mayor carga antigénica, le estoy dando mayor número de antígenos contra los cuales reaccionar, ¿sí? Y si le doy de 4, le voy a dar más, ¿sí? Por eso el pool de un solo vial se hace solamente para los donantes de sangre, no para los receptores o no para las embarazadas. Para ello se utilizan una detección de anticuerpos irregulares de por lo menos 2 viales. Y esos 2 viales por lo menos deben ser R1-R1 y R2-R2, porque tienen mayor capacidad de poder detectar mayor cantidad de, o sea, le tengo que ofrecer mayor carga antigénica para los anticuerpos clínicamente significativos. En caso de Kernicterus, el tratamiento siempre es sí o sí una exsanguinotransfusión. Es que la exsanguinotransfusión es para evitar el Kernicterus. Cuando ya se implementó, cuando el niño nació con Kernicterus, a ver, acá hay una mezcla de conceptos. Vamos a ver primero para qué sirve la exsanguinotransfusión. El objetivo de la transfusión es evitar el Kernicterus. Es decir, ¿qué busco con la exsanguinotransfusión? Busco sacar glóbulos rojos que están afectados por los anticuerpos maternos. Reemplazarlo por glóbulos rojos antígenos negativos para los cuales la madre está sensibilizada. Y además le estoy sacando, como yo les dije hoy, le estoy sacando glóbulos rojos con hemoglobina fetal y se lo estoy reemplazando por glóbulos rojos con hemoglobina del adulto, que tienen mayor capacidad de difusión a los tejidos, ¿sí? Y por otro lado, la exsanguinotransfusión se hace con sangre total reconstituida. Por un lado, glóbulos rojos, que le va a dar glóbulos rojos, antígenos negativos para el cual la madre está sensibilizada, y le voy a dar plasma. El plasma sirve para darle albúmina, y la albúmina sirve para transportar la bilirrubina indirecta para que se metabolice en el hígado del neonato. Entonces, eso es para evitar el Kernicterus, pero habitualmente el Kernicterus se produce ya desde la etapa fetal. Por eso es que ya una vez que tiene el Kernicterus, estamos hablando de la exsanguinotransfusión se hace en un neonato. Para evitar el Kernicterus, en realidad lo que se hace es la transfusión intrauterina. Con respecto a la fotoferesis, no llego a comprender cómo es el proceso de la activación de los linfocitos T, reinfusión y qué función cumple con las células dendríticas. Bien, la fotoféresis, que es un tipo de plasmaféresis, lo que hace es sacarle sangre a esa persona con linfocitos T patológicos, ¿sí? Porque esto es un tipo de linfoma, ¿sí? Esos linfocitos, la sangre pasa por una fuente de luz, ¿sí? Por eso fotoféresis. Esa luz lo que hace es justamente, es una luz ultravioleta, ¿sí? Que lo que hace es meterse entre las bases púricas y pirimídicas de los ácidos nucleicos de los linfocitos patológicos, y no los deja reproducir, y después le reinfunde esa sangre sin esos linfocitos con capacidad reproductiva, ¿sí? ¿Y qué función cumplen las células dendríticas? No, las células dendríticas no tienen nada que ver con la fotoféresis. Esto tiene que ver más con la inmunidad o con la inmunología que con la fotoféresis.
Después pregunta, no me queda claro si el injerto versus USP se produce por HLA haploidénticos. En los trasplantes de médula ósea existen de este tipo haploidénticos. Upa, acá hay un... No sé lo que... A ver. No me queda claro. Si el injerto... Bueno, acá ese es el tema. Me están hablando de injerto versus USP post-transfusional o injerto versus USP post-trasplante. Acá creo que hay una mezcla. Acá estamos hablando de injerto versus USP post-trasplante de médula ósea. Para evitar eso hay que transfundir unidades, médula ósea HLA compatible o auto, un trasplante autólogo. Estamos mezclando injerto versus post-transfusional con injerto versus post-trasplante. Perdón, ¿puedo hablar? Soy yo la que está preguntando. Hola. Sí, sí. Porque yo hice banco de cordón, de sangre de cordón, y ahí nos comentaban que cuando no encontramos un donante compatible HLA de 10 de 10, se podía usar un haploidéntico. Y bueno, es lo que estoy diciendo. Entonces estamos hablando de injerto versus post-trasplante, no de injerto versus post-transfusional. Claro, y no se puede generar con un haploidéntico de médula ósea, no se puede generar la enfermedad injerto versus huésped. Pero para eso vos lo que haces justamente es, no le das tanta cantidad de linfocitos, o sea, perdón, de CD4, CD34 positivos, o sea, le das una cierta cantidad y por supuesto, para eso lo que vos le estás dando después del trasplante, le estás dando inmunosupresores, ¿sí? O sea, no es que le estoy trasplantando y me quedo tranquilo, le trasplanto, pero además del trasplante, sabiendo que no tengo un trasplante que no es autólogo, lo que le hago después es le doy citostático, le hago una quimioterapia. Ah, ok. Bueno, gracias. ¿Mm? Adri, ¿tenías Con alguna respecto a las pregunta? transfusiones caracterizadas de extrema urgencia, más allá del hemocomponente a transfundir, además de constar en el libro de registro de transfusiones el evento y de remarcar en la unidad que la misma fue liberada sin completarse las exigencias establecidas en la prueba de compatibilidad, en la práctica, ¿se debe tener algún tipo de reparo especial para con el paciente afectado durante o post-transfusión? Bueno, primero que en la transfusión de extrema urgencia hay un concepto que tienen que tener en cuenta. Una persona que no puede esperar 10 minutos para que le hagan el grupo y el factor, que se muera en paz. ¿Ok? Porque yo no le voy a dar una transfusión y que posiblemente, pues, no, eso me va a habilitar a que le dé cualquier cosa. Y tampoco le voy a dar cero negativo, porque el cero negativo es escaso. ¿Ok? Bien, vamos a empezar por ahí. Mínimamente tengo que saber el grupo y factor del donante y grupo y factor del receptor. Y la transfusión, la prueba de compatibilidad la puedo dejar para después. Hay algunos que dicen, bueno, no la hago entrego sin compatibilidad, pero no significa que no la hago, sino que mientras se está transfundiendo la voy haciendo y si me da incompatible le aviso al médico, mirá que la transfusión que me pediste de extrema urgencia, ahora estoy terminando la prueba de compatibilidad y me da incompatible. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero de todas maneras, y ahora les pregunto, a ver, le pregunto a, no sé, Dano dice acá, le hago una pregunta. ¿Qué prueba le harías vos a una persona que recibió una unidad de sangre sin prueba de compatibilidad? ¿Qué prueba post-transfusional le harías vos a esa persona que recibió una unidad sin prueba de compatibilidad? De vez en cuando tengo que preguntar yo también. ¿Qué prueba le harías? Exactamente. Una prueba de CUM directa.
porque si hubo una reacción de tipo inmunológica tardía, la prueba de Coombs directa puede ser positiva en campo mixto. O sea, eso se llama hemovigilancia. Pero la hemovigilancia hay que hacerla no solamente cuando yo transfundo una unidad de extrema urgencia sin prueba de compatibilidad, también la tengo que hacer a las pruebas que me dio compatibles, porque no el 100% de las pruebas compatibles son 100% compatibles. Una cosa es lo que me dice el tubo y la otra cosa es lo que me dice in vivo. ¿Sí? En lo que es hemovigilancia hoy en día, ¿se hace en la Argentina? En la Argentina no, en algunos lugares sí. Sí, no es obligatorio. No es, en la Argentina no es obligatorio el sistema de hemovigilancia. ¿Sí? El sistema de hemovigilancia en Argentina es voluntario. ¿Sí? Algunas instituciones los tenemos y otras no. Así es en el mundo. ¿Sí? En Europa es obligatorio, en Estados Unidos es voluntario, en África no se hace, en Asia lo hace Japón como obligatorio, en otros países es voluntario. ¿Sí? Entonces, acá en Argentina no es obligatorio, pero cada vez tiene más fuerza. En el Reino Unido no es obligatorio, pero cuando viene pero sí hacen inspecciones en bancos de sangre. Entonces, cuando viene el inspector y le dice, a ver tu sistema de hemovigilancia, no, yo no tengo. Ah, ¿no tenés? En lugar de sacarte un 10 te pongo un 5. Entonces ya, como ellos son competitivos, porque al que le ponen un 5, esa sangre no se puede cotizar a 20 libras, se cotiza a 5 libras, entonces va a pérdida. ¿Sí? Entonces ellos tienen que ir a 10 para poder cobrar a 20 libras la unidad. Entonces, voluntariamente hacen el sistema de hemovigilancia y es el mejor sistema de hemovigilancia del mundo. Son ingleses. Por algo dominaron el mundo. Claro, si no fuera porque son ingleses serían perfectos. Serían casi perfectos. Y A ver, hoy en espera. Argentina actualmente, Algo sobre la anemia hemolítica autoinmune. ¿Se está hablando de que se hagan obligatorias las pruebas de biología molecular a las unidades? Creo que estamos atrasados en el tema. No, lo que pasa es que acá hay una mezcla. Lo que se está pidiendo es que se haga biología molecular a las unidades para las infecciones transmisibles por transfusión, para hepatitis B, hepatitis C y HIV. Para eso es que se están haciendo obligatorias las pruebas de biología molecular, pero no para las anemias hemolíticas autoinmunes. Para anemia hemolítica autoinmune se está haciendo... Sí, es para la Asociación Argentina de Hemoterapia, pero lo que nosotros queremos que se haga obligatoria, pero es para las infecciones transmisibles por transfusión, no para las anemias hemolíticas autoinmunes. Lo que se recomienda es que la biología molecular en inmunohematología sirve para encontrar cuáles son las unidades más compatibles, porque tengo, por biología molecular, hago una tipificación de todos los sistemas, es lo que se llama la genotipificación ampliada. ¿Sí? Entonces, ahí sí está indicado, pero no, nosotros en Argentina tenemos 2 centros nada más. Pero lo que la Asociación Argentina de Hemoterapia pretende que se haga como obligatorio y que lo vamos a conseguir es que se haga biología molecular, o sea, por lo que se llama NAT, test de ácidos nucleicos para hepatitis B, para hepatitis C y para HIV. Tengo algo que por ahí no tiene nada que ver con la materia, estamos mal. Pero como es un tema recurrente, me gustaría preguntarlo, y es sobre la transfusión de plasma de convalecientes de pacientes recuperados de 19. ¿Tan avalado está por la hemoterapia, digamos? En realidad, sí. En realidad, ni. ¿Sí? Bueno, yo desde la Asociación Argentina de Hemoterapia estamos trabajando en los protocolos por el plasma de convalecientes. ¿Sí? El plasma de convalecientes tiene su historia,
porque en la Argentina fue uno de los primeros países que se usó con mucha eficacia en una enfermedad que se llama la fiebre hemorrágica argentina, que está producida por el virus Junín, ¿sí? Entonces ahí la transfusión de plasma de convaleciente ha curado a muchos, inclusive a muchos investigadores. Yo trabajo en la cátedra de microbiología. En una época había gente que haciendo cultivos de virus Junín o inoculando ratones, se inocularon el virus y se salvaron de la fiebre hemorrágica porque rápidamente les dieron una unidad de plasma de convaleciente. Pero ¿qué pasa? Ese plasma de convalecientes es muy eficaz o muy eficiente porque el virus Junín tiene una fase de viremia, o sea, pasa por sangre durante un tiempo suficientemente prolongado como para estimular al sistema inmunológico y hacer una buena carga de anticuerpos neutralizantes. El COVID-19 tiene una viremia muy fugaz, entonces no todos los pacientes tienen una buena concentración de anticuerpos neutralizantes. Entonces, este es un virus respiratorio. Entonces, la transfusión de plasma de convalecientes es hoy, y hasta que no se demuestre lo contrario, es un tratamiento de tipo experimental. Se ha visto y es experimental porque todavía no se han hecho estudios con peso científico, entendiéndose por eso las pruebas que se hacen, ensayos clínicos aleatorizados, randomizados, a doble ciego, ¿sí? En general lo que se hace es lo que llaman estudios observacionales. Yo le doy un plasma a una persona y veo, ¿le va bien o le va mal? ¿Sí? Pero no lo comparo con otro, ¿sí? Ahora se están haciendo, habida cuenta de la pandemia, como hay mucha gente, uno puede, perdonen el término, uno puede jugar con los pacientes. A algunos le doy plasma de convalecientes, a otros le doy solución fisiológica, o a uno le doy plasma de convalecientes y a otro le doy plasma común. Eso se llama doble ciego. Yo, que soy el investigador, soy la única persona que sé a quién le doy, si a Juan o a Pedro, pero el que transfunde no sabe si le transfunde plasma de convaleciente o plasma común. Por ahora es un tratamiento experimental y lo que se vio hasta ahora es que el plasma de convaleciente tiene mejor respuesta cuando son pacientes con poca sintomatología. El paciente que ya está respirado y que está con una falla, lo que se llama un síndrome de falla multiorgánica, tiene menor respuesta. Lo que pasa es que todo depende de cuál es la concentración de anticuerpos que tiene una persona en su circulación. Y uno puede tener dos tipos de anticuerpos. Anticuerpos comunes, que son los IgG, primero son IgM, después son IgG. Lamentablemente, un 20% de los pacientes que se recuperan no tienen anticuerpos en cantidad suficiente como para que uno pueda utilizarlo con plasma de convaleciente, ¿sí? Pero en realidad lo que a mí me sirven son los anticuerpos neutralizantes, que son otros anticuerpos, que también puede ser IgG, por supuesto, pero son anticuerpos IgG neutralizantes, neutralizan la capacidad infectante del virus. Entonces, por ahora es un tratamiento experimental y ustedes que están en la etapa de aprendizaje, quiero también, porque el plasma de convaleciente se está convirtiendo, parece ser, en una cura milagrosa y es lo que le llega a la gente. Entonces, va a llegar un momento en que, como en la época de las epidemias, de la época de la Edad Media, la gente golpeaba en las iglesias pidiendo que Dios lo ayude. Bueno, acá van a golpear en los hospitales pidiendo que le den plasma de convaleciente. Y porque hay algunos pícaros de la medicina que hablan de que el plasma cura, y lo peor es que se lo venden a los periodistas, y los periodistas le encantan decir idioteces, y entonces compran y venden la misma infodemia, ¿sí? Entonces lo que nosotros como personal de salud tenemos que decirle a la gente que el plasma de convaleciente es un tratamiento experimental y que no todo el mundo responde satisfactoriamente. Hay que hacer muchos trabajos todavía para estar seguro de que es un plasma que va a ser eficaz.
Bueno, eso es lo que yo les quería transmitir. Después me preguntan respecto a los grupos sanguíneos. Bueno, en realidad pareciera ser, el receptor para el virus, para el COVID, uno de los receptores es el mismo receptor que para la angina, para la enzima convertidora de antígenos, la enzima convertidora de angiotensina. Ese es el receptor para el coronavirus. Y pareciera ser que hay una quimera genética en la cual hay un parecido entre ese receptor con el grupo sanguíneo A. Y pareciera ser, y ya esto sí, hay estudios multicéntricos randomizados y bien estructurados científicamente, que lo han hecho entre españoles e italianos, y ellos vieron que las personas de grupo A son aquellas que tienen mayor patología pulmonar grave, las de grupo A, no tanto así los de grupo C. Y otra es sobre la anticoagulación en pacientes con sintomatología grave, por la tormenta de citoquina y el efecto procoagulante. ¿Esto me lo pregunta un alumno o un médico? Me parece En realidad, que en este caso todos vimos el video de la asociación. sí. En realidad, el tema de la anticoagulación, bueno, tiene que ver fundamentalmente porque se activa el sistema de la coagulación y esto hace que haya una actividad procoagulante y se produzcan justamente trombos a nivel de la microcirculación pulmonar. Por eso es que para evitar esa trombosis o microtrombosis a nivel pulmonar y que exacerba el compromiso pulmonar al que ya tiene de base, se le da heparina, ¿sí? De bajo peso molecular, justamente para evitar que se produzca esta trombosis, ¿sí? A ver, esperen un poquito. Quería preguntar qué características distintivas tienen las transfusiones de sangre y componentes en neonatología con respecto a la de adulto. Muchas. Muchas, porque en realidad el neonato no es un adulto pequeño, ¿sí? El neonato es un maduro desde el punto de vista inmunológico, por lo tanto, si tiene menos de 1.500 gramos o 1.200 gramos, hay que administrarle leucorreducidos irradiados, hay que darle unidades lo más cercano a la fecha de la flebotomía, entendiéndose como máximo 14 días, 14, 15 días. Esto es, por ahí van a escuchar el tema de la sangre fresca. Bueno, sangre fresca no es, durante mucho tiempo se decía que la sangre fresca es la que tiene entre 24 y 48 horas. Hoy eso se extendió hasta el día 14, ¿sí? Pero en general, por ejemplo, para una transfusión intraútero se necesitan unidades de glóbulos rojos que estén dentro, como mucho dentro de 5 días después de la extracción, porque hay hiperpotasemia. Además también, en el caso de la transfusión en los neonatos, hay que tener mucho cuidado con los volúmenes. No es lo mismo transfundir 5 mililitros, 10 mililitros, que hacer una exsanguinotransfusión. Si yo transfundo 5 mililitros, 10 mililitros, puedo administrarle puedo administrarle glóbulos rojos con 10, 12 días de extraídos. O le puedo administrar unidades a temperatura ambiente, pero si yo voy a transfundir grandes volúmenes, como podría ser, por ejemplo, una exsanguinotransfusión, tengo que, por la hiperpotasemia, por la acidosis, tengo que administrarle glóbulos rojos, o sangre, perdón, con temperatura por lo menos lo más cercana posible a los 37 grados, y dentro de los 5 a 6 días para que no tenga tanta hiperpotasemia, y también sacarle, si están conservados en sac-mannitol, hay que retirarle el sac-mannitol porque es osmóticamente activo y puede traer un edema cerebral. ¿Qué ventaja tiene la transfusión de glóbulos rojos durante una hipoxia tisular? Me refiero a qué niveles aumenta si la hemoglobina o el 2,3-PG, no me queda muy claro a las dos. Bueno, esto es
banco de sangre, en materia de segundo año. A ver, ¿qué ventaja tiene la transfusión de glóbulos rojos? Bueno, eso, aportar capacidad de transportes de oxígeno, ¿sí? Eso me aporta a mí darle oxígeno a los tejidos, ¿sí? Pero la transfusión de glóbulos rojos no me tengo que guiar por el nivel de hemoglobina, me tengo que guiar por el nivel de hemoglobina y por el cuadro clínico del paciente. Hay pacientes que tienen 5 gramos de hemoglobina y viven felices, y hay otros que tienen 30 gramos de hemoglobina, perdón, 10 gramos de hemoglobina y no la toleran. Por ejemplo, una persona que vive en Potosí a 4.200 metros, 10 gramos de hemoglobina es como el que tuviera a nivel del mar 4 gramos de hemoglobina. Por eso, ojo con, con el tema de la hemoglobina para transfundir o con el hematocrito. Siempre hablamos con valores a nivel del mar, ¿sí? Pero el beneficio de la transfusión de glóbulos rojos es la capacidad de transporte de oxígeno que lo dan los glóbulos rojos. Y la hemoglobina, o sea, una unidad de glóbulos rojos aumenta 1 o 2 gramos el valor de hemoglobina y entre 1 y 2 o 3 puntos el porcentaje del hematocrito. Y con respecto al 2,3-DPG, el 2,3-DPG disminuye como consecuencia de la conservación a 4 más menos 2, pero esa capacidad que tiene de funcionamiento del 2,3-DPG la vuelve esa función vuelve a retomarla dentro de las 24 horas de efectuada la transfusión. ¿Qué camino tomaría para elevarle las plaquetas a un paciente refractario? ¿De qué depende? Bueno, depende de qué tipo de refractariedad plaquetaria estamos hablando. ¿Estamos hablando de inmune o no inmune? O sea, inmunológica o no inmunológica. Si es no inmunológica, la no inmunológica puede ser por fiebre, le bajo la fiebre. Si está con una CID, le trato la CID. Si está con tratamiento con anfotericina B, entre la transfusión de plaquetas y la administración de anfotericina B tienen que pasar 6 horas. Si tiene una esplenomegalia, le daré mayor volumen de plaquetas porque se me va a quedar atrapado en el vaso. Eso es en la no inmunológica. O sea, las causas no inmunológicas que son las más frecuentes son la esplenomegalia, la fiebre, la CID, el tratamiento con heparina, el tratamiento con anfotericina B o el tratamiento con quinolonas. Bueno, trato de no darles la medicación muy cercana a la transfusión de plaquetas, trato de no darle las plaquetas muy cercanas a un episodio febril. Primero le bajo la fiebre y entonces después transfundo. Y estaba esperando la inmunológica, que es la menos frecuente, pero que es la más difícil de manejar. Si la causa inmunológica es por incompatibilidad ABO, se transfunden plaquetas ABO-compatibles, ¿sí? Y si la compatibilidad es por HLA, trato de darle plaquetas HLA compatibles. ¿La vas a conseguir? Con mucha suerte, sí. Con mucha suerte. Pero mucha suerte, ¿sí? Entonces, en realidad, a veces no tenés tanta suerte. Bueno, y si también, si la incompatibilidad es por anticuerpos antiplaquetarios, buscas plaquetas antígenos negativos. Pero bueno, si todo esto no puede ser y el paciente está sangrando, en lugar de darle una unidad por cada 10 kilos de peso, le darás 2 unidades por cada 10 kilos de peso, o en lugar de dársela cada 24 horas, se la das cada 12 horas, y si no, de última, si sigue sangrando, le das infusión continua de plaquetas. Volviendo a la pregunta de mi compañera, entonces, algra difundir rojo frente a una... A ver. Volviendo a la pregunta de mi compañera, entonces, no sé qué es GRA. No, me perdí. Volviendo a la pregunta de mi compañera, entonces, al transfundir glóbulos rojos frente a una hipoxia, aumento tanto la hemoglobina como el 2,3-DPG. Aumento la hemoglobina, aumento el hematocrito y también le doy más DPG. No es que le aumento, le doy más DPG para que pueda, ya tenía DPG, le doy más DPG para que pueda facilitar la capacidad de difusión de oxígeno.
O sea, se supone que con una transfusión todo lo que vos le das le aumentás. Le aumentás la hemoglobina, le aumentás el hematocrito, le aumentás la acidosis, le aumentás el 2,3-DPG, le aumentás mejor dicho, le bajás la temperatura, le aumentás el potasio. Bueno, hay muchas cosas que le aumentás y hay muchas cosas que le bajás. Profe, ¿me escucha? Sí, Sí, disculpe, soy yo la que le preguntaba lo del 2DPG. Le sí. consultaba porque el profesor Sani, a mí particularmente, me tomó una pregunta donde decía, en una circunstancia de hipoxia tisular, la transfusión de rojos, ¿para qué servía? Y dentro de las opciones estaba aumentar el 2DPG y aumentar la hemoglobina. Esa fue mi duda, porque yo, al igual como le preguntaba, el 2DPG también viene en aumento en la misma transfusión de rojos. Entonces era mi duda en cuál era la respuesta correcta o la más correcta, si se quiere decir, pero para mí eran las dos. Sí, vos le estás aumentando el nivel de hemoglobina y también, en realidad, no es que le aumentás el 2,3-DPG, lo que le vas a aumentar es al día siguiente la función del 2,3-DPG, no es en cantidad, es en calidad. Y la calidad no se mide, ¿sí? A vos lo que te interesa es aumentarle el nivel de hemoglobina o hematocrito. El 2,3-DPG, bueno, no sé si se va a regularizar, seguro que sí, es lo que uno pretende, pero no le estoy dando la transfusión de glóbulos rojos con el objetivo de aumentarle la cantidad o la calidad del 2,3-DPG. Le estoy dando lo que yo quiero es aportarle oxígeno, o sea, le quiero aportar hemoglobina, que es el que le da capacidad de transporte de oxígeno. Me importa muy poco cuánto le doy de 3-DPG, porque encima no lo puedo medir. Bueno, muchas gracias, disculpe la molestia. No, no es ninguna molestia, es Ojo que yo por ahí contesto con vehemencia, no es que me enojo, lo contesto para que lo incorpore, se lo digo con vehemencia, no es que me enoje, ojo con eso. Bien, a mí me tomó la misma y yo tenía entendido que aumentaban los dos, por eso. Bueno, a ver, sí, uno desde el punto de vista filosófico, sí aumenta, pero a mí no me importa qué le va a pasar con el 2,3-DPG, ya les digo, porque no lo puedo medir. Lo que me interesa es aportar que aumente la hemoglobina y el hematocrito porque necesito a alguien que le transporte el oxígeno. Se supone que le va a aumentar el 2,3-DPG, pero no está en el objetivo de transfundir. Nadie te va a preguntar cuál es el objetivo principal de transfundir glóbulos rojos. Si te dicen que el objetivo principal es aumentar el 2,3-DPG, eso no es el objetivo. El objetivo es aportarle capacidad de transporte de oxígeno con los glóbulos rojos, o sea, aportarle hemoglobina. La respuesta es aumentar la concentración de hemoglobina. Claro. Bien. ¿Podría explicar la quimioterapia como movilizante de CPH? No me quedó muy claro. A ver. La quimioterapia como movilizante, ¿quién le dijo que la quimioterapia, bueno, a ver, quimioterapia, yo cada vez que te doy una droga es quimioterapia, no importa si la droga es aspirina, aspirineta o es un citostático, o sea, un anticancerígeno, por así decir, ¿sí? Entonces, en realidad, a un paciente que tiene una leucemia, vamos a decir, ¿sí? O tiene un mieloma, ¿sí? Yo le tengo que hacer quimioterapia. ¿Para qué? Para disminuirle las células neoplásicas, ¿sí? Y entonces, esa quimioterapia es una quimioterapia acondicionante. Perdón, una quimioterapia condicionante. ¿Para qué lo condiciono? Lo condiciono para que pueda aceptar el trasplante, para que lo pueda, para que no lo rechace, ¿sí? Entonces, para que no invada a la CPH cuando se las voy a transfundir. Entonces, primero le bajo el nivel de células neoplásicas con la quimioterapia. Y después, a esa persona le voy a sacar los CD34, que son las células
que son las células progenitoras hematopoyéticas, ¿sí? Para movilizarlas desde donde se forman hacia la periferia, que es donde yo la voy a colectar, yo la puedo movilizar con corticoides o lo puedo movilizar con otro agente que también se llama quimioterapia, que es el filgastrin, ¿sí? Entonces, algunos pacientes yo le hago un recuento de cuánto tiene de CD34. Si tiene un buen recuento, no le hago nada. Si no tiene buen recuento, le hago corticoides o corticoides con filgastrin o filgastrin solo, que me ayuda a movilizar. Movilizar significa sacarla de la médula ósea y pasarlo a la circulación periférica para que yo después lo pueda colectar por aféresis. ¿Mm? Lo que pasa es que ahí el filgastrin algunos lo pueden tomar como quimioterapia. Bueno, cada vez que yo te doy una medicación, estoy haciendo... Lo que pasa es que quimioterapia es sinónimo de citostático. ¿Mm? Profe, yo quiero agregar una cosa. Según lo que tenía entendido yo, que no sé si está bien, de paso corroboro, es que la quimioterapia lo que hace es como que en el paciente, después de haber recibido una quimio, su médula queda como dañada. Entonces eso hace un efecto rebote en las células y eso hace que salgan al torrente sanguíneo periférico. Puede ser que sea así, entonces es más fácil la recolección. Claro, el daño que hace es un citostático. Citostático significa que estatiza la producción de células neoplásicas. No sé si llamarlo daño a la médula ósea. Lo que hace es decir a la médula ósea, le impide la reproducción de células neoplásicas, ¿sí? Es tóxico para la médula ósea, pero no le es gratis porque también es tóxico para las células progenitoras hematopoyéticas. Tampoco, por eso es que después necesita transfusiones de plaquetas, de glóbulos rojos, porque por supuesto también en forma indirecta también inhibe la eritropoyesis. Pero la idea es depresionar la actividad de la médula ósea para que deje de formar células neoplásicas, y cuando llegó a un mínimo, ahí se aprovecha para hacer lo que uno llama la cosecha, la colecta, ¿sí? Claro. De las células progenitoras hematopoyéticas, que son las CD34. Bárbaro. En la función el plasma es aportar factores. Acá dice con signos de interrogación CMV. ¿Qué es CMV? Citomegalovirus. ¿La única función del plasma es aportar factores de coagulación? Sí. Sí. Porque algunos la usan como aporte de albúmina y no es lo indicado. O sea, yo lo que necesito aportar con el plasma es factores de coagulación y fundamentalmente factores No, K-dependientes. empezó a dar una... Hola, hola. Profe, sí, yo le pregunté por el citomegalovirus, porque Sí. en realidad también tenía que ver con si reduzco la transmisión del citomegalovirus a través de la leucorreducción, o si también tendría, según el componente, colocarle, irradiarlo. Esa era mi consulta. Y No, si no, tenía no, no. El citomegalovirus solamente se puede, para evitar el citomegalovirus post-transfusional, vos tenés dos posibilidades. O buscás donante citomegalo negativo, o sea, lo buscás por una técnica de ELISA, ¿sí? Pero no es conveniente porque el 85% de la población es citomegalo positiva, y si no, la otra es deplecionarlos por filtración. Claro, justamente yo tenía en cuenta, disculpe que le hablo encima, es que si yo no tengo, si no sé que mi donante es citomegalovirus negativo y a lo mejor el receptor es citomegalovirus, al revés, es citomegalovirus positivo, y yo le infundo sangre a un citomegalovirus negativo, lo voy a sensibilizar. Por eso es que No lo vas a irradio. hacer, no, espera. No lo vas a sensibilizar, le haces una citomegalovirus post-transfusional. Ahí está. Le ¿Y haces una cómo le infección evito? post-transfusional. Con la filtración, porque, Directamente con la filtración. porque el citomegalovirus está dentro de los leucocitos.
Sí, Es un virus intracelular, es un herpes virus y vive adentro de un linfocito, perdón, adentro de un neutrófilo. perfecto. ¿Mm? Y yo, Y la- sí. Y con respecto, ya que estábamos con los leucocitos, los granulocitos, porque nos planteamos la duda de que solamente se irradian, pero como ya dijo usted anteriormente, de acuerdo al paciente, o eso es, no sé, es indistinto. Lo irradio, porque leucorreducción no se le puede hacer al granulocito. y te vas a quedar con el Por filtro eso en la me quedo mano. sin nada. Sí, sí, se irradia nada más, Los exactamente. Sí, neutrófilos, sí. claro. Además, los granulocitos tienen una indicación muy, muy específica, no se le da a cualquiera. Tiene que ver a chicos que tienen menos de 500, menos de 500 granulocitos por milímetro cúbico, que tengan una médula ósea que pueda responder y que no responda al tratamiento con antibióticos, o que tenga una infección por un hongo. Sí, yo estuve en un servicio de materno infantil y justamente le estábamos pasando, tenían alta neutrofilia y estaban para trasplante de médula ósea. Eran unos hermanitos que los dos tenían el mismo problema. Por eso también era pregunta, solo irradiación entonces. Sí. Perfecto. Bueno, sí, la única función del plasma es aportar factores de coagulación, sí, factores K dependientes, ¿sí? Porque si le quiero aportar fibrinógeno o factor de von Willebrand, voy a ir a utilizar el crioprecipitado. No sé qué dice, y volumen para evitar hipovolemia, no sé qué es eso. Si el plasma se utiliza para evitar hipovolemia, está totalmente contraindicado. Para hipovolemia puedo usar cualquier cosa menos plasma. Eso es una mala indicación del plasma, lamentablemente. Como líquido de reemplazo, ¿no se usa plasma? No. Solamente para el tratamiento de la púrpura trombótica trombocitopénica en un recambio plasmático intensivo. Es la única indicación. Hay dos indicaciones estrictas de plasma. Una es, en el caso de la púrpura trombótica trombocitopénica, la PTT, y en el caso de resuspender los glóbulos rojos para una exsanguinotransfusión. Después, el uso del plasma está controvertido para cualquier otro tipo de patología. ¿Podría explicar cómo es el recupero de sangre intraoperatorio, cómo se realiza en quirófano y cuán alta es la probabilidad de contaminación bacteriana? Bueno, a ver, la recuperación de sangre intraquirúrgica en realidad no se recupera sangre, se recuperan glóbulos. O sea, cuando hay un paciente que está sangrando activamente, como puede ser una rotura de un aneurisma de aorta, hay gran cantidad de sangre en el campo quirúrgico. Entonces, con un aspirador se aspira la sangre que hay en cavidad, eso va a una máquina, la máquina lo va a centrifugar, separa el sobrenadante, habitualmente el sobrenadante. Lo único que tiene que haber en el campo quirúrgico para poder recuperar, tiene que haber solución fisiológica, no puede haber ninguna otra sustancia. No puede haber líquido amniótico, no puede haber antiséptico, nada. Lo único que tiene que haber en el campo quirúrgico es solución fisiológica. En cuanto al cirujano, si le cayó una gasa o se le cayó una gota de alcohol, se paró la recuperación intraquirúrgica de glóbulos rojos. Solamente tiene que haber solución salina. Entonces, eso va a una máquina, la máquina a una centrifugación, separa el sobrenadante, esos glóbulos rojos van, después se lavan con solución salina y se reinfunden al paciente. Esa es la recuperación intraquirúrgica de glóbulos rojos. Y la contraindicación absoluta es que en el campo quirúrgico haya
algún otro componente que no sea solución fisiológica, o si en el caso en el momento de la cirugía se perforó un intestino, que se inundó el intestino se inundó el campo quirúrgico de bacterias de la flora intestinal, se suspende la recuperación. Y en realidad, para evitar la contaminación bacteriana, esos glóbulos rojos que se rescataron durante la cirugía, hay que transfundirlo dentro del quirófano. No puede estar más de 4 horas de obtenido esos glóbulos rojos. Por eso esos glóbulos rojos se obtienen y se transfunden en el quirófano. El paciente no sale del quirófano con glóbulos rojos, sino son transfundidos. Siendo la CID un trastorno trombótico como hemorrágico, la elección del tratamiento con hemocomponente y farmacológico, ¿de qué depende? ¿De qué depende? De lo que digan las pruebas de laboratorio. Si estoy en una fase hacia la parte fibrinolítica, usaré antifibrinolítico, y si estoy hacia la fase trombótica, usaré heparina. Va a depender, si estoy en la fase de coagulación, utilizaré factores de coagulación, y si veo que, o también hoy se usa mucho el tromboelastómetro o la tromboelastografía, si la tromboelastografía me dice que está en una fase de déficit de factores de coagulación, cada dependiente le daré plasma. Si me dice que le falta fibrinógeno, le doy fibrinógeno. Si me dice que le falta plaquetas, y si me dice que en realidad lo que le falta son glóbulos rojos, porque tiene mucho, pero no tiene glóbulos rojos para formar un coágulo, le doy glóbulos rojos. Y si me dice que tengo una fase fibrinolítica, le daré ácido tranexámico. Perdón, Oscar, última pregunta. Sí. Terminamos. Y ya lo dejamos libre. Si no, podríamos quedarnos horas. Perdón, es un lujo, la verdad, muchísimas gracias, profe, un capo. Bueno, listo. ¿No hay más preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Bien. No, yo solamente quería agradecer por este tiempo que usted se hizo, y bueno, nada, realmente muchísimas gracias, yo lo valoro mucho y de hecho he aprendido mucho más. Gracias. Bueno, listo, gracias a ustedes. Yo Hasta también. luego. Muchísimas gracias, Nos vemos. profe. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias también a todos los que se sumaron. Gracias, No. Emma. Gracias, Nata. Muchísimas gracias. Y ahora a seguir estudiando.